Hoy te platicaré de los ataques a la policía y los narcobloqueos en Celaya. Tras una semana de detenciones e incendios en diversos municipios de Guanajuato, hombres armados atacaron por sorpresa a policías de Celaya y después prendieron fuego a más de una decena de vehículos en diversas carreteras del estado. Este evento forma parte de la escalada de violencia que hay en la entidad por la disputa del control de Guanajuato entre el Santa Rosa de Lima y el Jalisco Nueva Generación. Bienvenidos al Caporal del 11 de noviembre. ¡Comenzamos! Otra vez Guanajuato, ahora atacaron a la policía de Celaya y se desataron narcobloqueos en al menos 5 municipios. Los que vengan a Paseo el Grande con mucha precaución, hay quema de camiones. Mira, tampoco no se puede No puede quedar. Pinche carro, güey. Un carrito rojo, güey. Tres carros, uno de Sabritas y otros dos adelante. Y un carro normal. Un tráiler, un carro normal, rumbo a Juventino. El martes, la detención de Juan Rodolfo Yepes, hermano del ex líder del Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes, alias El Marro. Entre ellos está el hermano del Marro, esta persona detenida, Juan Rodolfo Yepes Ortiz, alias el Rudy, el Rodo o el Rudo. El martes también la quema de una clínica en Celaya, en donde según informes obtenidos mediante el hackeo a la Sedena, ahí eran atendidos elementos del Santa Rosa de Lima que resultaban heridos en enfrentamientos. El incendio fue acreditado al grupo élite del Jalisco Nueva Generación. Entre la noche del martes y el miércoles, una serie de incendios y ataques a comisarías y a un Oxxo en los municipios de Celaya, Comonfort, Dolores Hidalgo, Juventino Rosas, Villagrán y Salvatierra. Estos hechos no fueron acreditados a ningún grupo delictivo, pero de manera extraoficial han sido atribuidos al Santa Rosa de Lima en respuesta a la detención del hermano del Marro. La noche del miércoles, una masacre en un bar de Paseo del Alto con 9 personas asesinadas. Según mensajes encontrados dentro del inmueble, esta agresión fue cometida por el Santa Rosa de Lima. Y hay un vehículo allá chocado justamente sobre el muro. Así que no tenemos mayor información en estos momentos, sin embargo, la información preliminar es de 6 personas fallecidas y varias personas lesionadas. Las autoridades serán las encargadas de emitir la información oficial al respecto. En la mañana de hoy ha sido atacada la policía de Celaya y se han desatado narcobloqueos en diferentes puntos de Guanajuato. Pero comienzo por partes. Todo empezó la madrugada de este viernes a las 5:30 de la mañana. Policías municipales de Celaya fueron emboscados por hombres armados en la comunidad de Rincón de Tamayo. Los primeros reportes señalan que los policías estaban tomando café, aunque el comunicado oficial del ayuntamiento que estás viendo en pantalla para quienes están en YouTube, para quienes están en podcast, la invitación es que se vengan a YouTube. Bueno, este comunicado señala que estaban haciendo labores de vigilancia. Lo cierto es que hubo un oficial abatido por los delincuentes y 2 más resultaron heridos. Actualmente han sido reportados como estables y fuera de peligro. Después de estas agresiones a los policías, cuya autoría no ha sido atribuida hasta este momento por alguna autoridad, es decir, no se sabe qué grupo delictivo fue el que cometió esta agresión, después vinieron una serie de narcobloqueos en varios puntos de Guanajuato, principalmente en carreteras que comunican con Celaya, aunque a la altura de diversos municipios. Por ejemplo, en el municipio de Juventino Rosas fueron atravesados un camión y 3 vehículos a la altura de la localidad de Pozos y en la carretera que comunica, justo en la vialidad que comunica con Celaya. En Paseo del Grande, un camión fue incendiado a la altura de un lugar conocido como El Trébol, en la carretera federal 45 a Querétaro. En el municipio de Cortázar, una carretera alterna que lleva a Celaya, a la altura de la colonia La Fortaleza, allí fueron atravesados y quemados 2 vehículos. En la colonia El Diezmo también fue dejada una camioneta incendiada. En el municipio de Comonfort, en la colonia San Isidro de la Loma y en el libramiento de San Miguel de Allende, Celaya, más vehículos fueron quemados y atravesados.
Dentro del municipio de Celaya, en la carretera federal México-Japón, cerca del fraccionamiento de Los Olivos, fue incendiado otro camión. En la avenida Tres Guerras, un chofer se negó a entregar su camión del transporte público y fue atacado a tiros, por lo que tuvo que ser hospitalizado. En la carretera estatal que comunica Guanajuato con Santa Rosa, en la comunidad de Montecillo, otro vehículo fue quemado. En la colonia Emiliano Zapata, otro auto más quemado. Los reportes policíacos de diversos municipios acumulan más de 10 vehículos incendiados en al menos 9 vialidades que comunican con el municipio de Celaya. 3 carros, uno de Sabritas y otros 2 adelante. Y un carro normal. Un tráiler, un carro normal, rumbo a Juventino. Ante todos estos bloqueos, en Guanajuato están desplegados elementos de la Policía Estatal, diversas policías municipales, la Guardia Nacional y del Ejército. Al momento en que estoy grabando este video no se han reportado enfrentamientos adicionales al de la madrugada, solamente los bloqueos, pero eso no es todo. En las últimas horas en redes sociales ha comenzado a circular un video en donde se ve a estas personas que te muestro en pantalla. No te pongo el video para no reproducir íntegro el mensaje. El objetivo de este canal no es ser vocero de los grupos delictivos, pero en este video hombres armados que se identifican como integrantes del Santa Rosa de Lima lanzan amenazas a integrantes de su grupo rival, el Jalisco Nueva Generación, y refrendan su respaldo a José Antonio Yepes, alias El Marro, detenido el 2 de agosto del 2020, a quien las autoridades en su momento le atribuyeron el incremento de la violencia y del robo de hidrocarburo. Todo en el estado de Guanajuato. Pero lo cierto es que con su detención la situación empeoró, pues el cártel Santa Rosa de Lima no fue disuelto y ahora este grupo delictivo se defiende el control de su territorio ante el Jalisco Nueva Generación, que busca ocupar la zona de operación que tenía El Marro. De todo esto, que forma un amplio contexto, te he hablado en mis últimos 3 videos, 4 incluido con este. Te dejo los links en la descripción de esta transmisión. Te voy a compartir un video en donde se ve y se escucha al secretario de Celaya, secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera. Es un video de la mañana de hoy en donde reconoce que no hay un solo detenido por todo lo que ha ocurrido en estas últimas horas, pero considera que los bloqueos son reacción a una serie de detenciones hecha ayer en este municipio, en Celaya. Detenciones de las que al momento en que estoy haciendo este video no hay detalles. Así que como puedes ver, todavía hay más que indagar y más que compartirte sobre lo que está ocurriendo en Guanajuato. Te muestro el video, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. El intento que hicieron antenoche, tuvimos varios detenidos y posiblemente esta sea una reacción de las actuaciones que hace la Policía Municipal de Celaya y la Secretaría en su conjunto. Bueno, muchas gracias.